Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice en este día. Hoy es jueves y es 18 de junio. Son las 5:40 de la mañana y pues estamos aquí para orar y para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estudiar su palabra. Quiero suplicarte que abras tu Biblia en el Salmo 118 y dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 118 del versículo 1 al 14. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Y sabes, Dios es nuestra salvación en estos tiempos difíciles. Dios es tu salvación, Dios es tu ayuda. Y pues para siempre es su misericordia. Ayúdame a cantar esta bonita alabanza que dice, porque para siempre Dios. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Muchísimas gracias, Señor Jesús. No hay nadie como tú. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es por los siglos de los siglos. Venimos a adorarte en esta mañana. Venimos a buscar tu rostro y tu presencia, porque no hay nadie como tú. Tú eres tan grande,
Tú eres tan fuerte, tan poderoso, Dios. Te amo, Dios. Te exalto y bendigo tu nombre. Kotoromamba shandaramamba shandaramamba randa mamba so. Orobamba shandarandaramamba rukotorobashe. Kotoromamba shenderemamba darran. Oromamboso. Santo. Padre bueno, estamos humillados ante ti, Señor. Aquí estamos postrados delante de ti, Jesucristo. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mis fuerzas, Dios. Quiero vivir siempre para ti. Padre, le doy la espalda al mundo, le damos la espalda al pecado, le damos la espalda a la iniquidad. Padre, te servimos, Señor, buscamos tu rostro. Queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todas las veces que te hemos fallado, por todas las veces que te hemos quedado mal, Señor Jesús. Padre, pero nos esforzamos, Padre, nos esforzamos en ti para cambiar, para ser diferentes, para que el enemigo no nos acuse en el día malo. Nos levantamos y vivimos por tu gracia, vivimos por tu misericordia, vivimos un milagro cada día. Padre, tú eres Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Padre, te pedimos que nos ayudes a vencer aquellas debilidades, aquellas cosas, Padre, que nos apartan de ti. Ayúdanos, Señor, a vencer aquellas cosas que son difíciles para nosotros, pero lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Tú puedes ayudarnos, tú puedes fortalecernos, Señor. Echamos fuera toda tristeza de nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera el miedo, el temor, la angustia. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor Jesús. No nos afanamos, no nos afanaremos por el día de mañana. Tú lo tienes todo bajo control en el nombre de Jesucristo. Padre, nuestros ojos están puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos están puestos en el blanco. Y en el blanco tenemos la mirada fija, tenemos la mirada hacia adelante. Y nuestra mirada solo está puesta en ti, Señor Jesucristo. En seguir tus ordenanzas, en caminar en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, Padre.
quiero poner en tus manos, Señor Jesús, a mi hermana María Eugenia y a su familia, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de ellos, Señor Jesús, a la familia Rodríguez. Bendice a Claudia, a Sandra, Señor, a mi hermana María Eugenia, a Kevin. Padre, pongo en tus manos a Saíd, Señor Jesús. Pongo en tus manos, bendito Dios, a Carla, a Karen, Señor Jesús, las pongo en tus manos. Te pido por Karen, bendícela, levántala, Padre, ella es tu hija, tú la has llamado para que te sirva, ella es tu hija, es tu sierva. Pon tu mano sobre ella, toca su corazón, llénala de ti, Espíritu de Dios, llénala de tu amor. Permite que ella sienta el toque de tu Espíritu Santo, que sea transformada, Padre, en una buena criatura, en una nueva criatura. Padre, desde niña ella conoce las Escrituras como las conocía Timoteo. Padre, y la reclamamos para ti, ella es tu hija, en el nombre de Jesucristo. Pon la paz y el gozo que el mundo no puede dar, aquella paz y aquel gozo que tú les prometiste a tus apóstoles, a tus discípulos, Señor Jesús. Pongo en tus manos a Karen, a Carla, bendícelas, bendice a Carlos Andrade, los pongo en tus manos a todos ellos, Señor Jesús. Padre, quiero poner en tus manos a la familia Morales, a Laura, a Silvia, a Berta, a Adrián, a Patti, a Karen, Cintia, Maribel, Josefina, Luis. Padre, pongo en tus manos su trabajo, sus estudios, su salud, bendito Dios. Ellos son una familia que te aman y que te sirven. Envía a tus ángeles, Dios, donde quiera que ellos estén, guárdalos, guarda su salida y su entrada. Pon tus ángeles, Señor Jesús, acompáñanos en todo momento, en todo lugar, Espíritu Santo, cuando ellos salgan, cuando ellos entren. Espíritu de Dios, bendícelos, bendice a la familia Morales, guárdalos. Quiero poner en tus manos a mi familia. Quiero poner en tus manos, Señor, a la familia Ábalos, Ochoa. Padre, los pongo en tus manos, Señor Jesucristo. Ellos están en el hueco de tu mano, Señor. A la familia Ochoa Ábalos, bendito Dios, las bendigo en el nombre de Jesús. Quiero poner en tus manos a la familia Bonilla Báez también, bendito Dios. Estamos guardados en el hueco de tu mano. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque nos hemos acercado a la roca de nuestra salvación, la roca inamovible. Padre, vamos a la roca que es más alta que nosotros. Padre, volamos como el águila por encima de la tormenta, en el nombre de Jesús. Padre, el viento de tu Espíritu Santo, el neuma, el ruach, tu Espíritu Santo nos eleva, nos impulsa a las alturas. Padre, tú nos guardas y nos proteges. Te amamos, Señor Jesús. Pongo en tus manos a América, a Lalo, Dios, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice a América, es una mujer, Padre, valiente, una mujer guerrera, una mujer de búsqueda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdala, Padre, en esa lucha que ella tiene día con día, Señor Jesús. Padre, las cadenas del Lalo se rompen en el nombre de Jesucristo, caen sus vendas, sus ataduras. Lalo es libre para alabarte, Lalo es libre para adorarte, Lalo es libre para bendecirte. Lo pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Lalo es tu hijo, Lalo es tu siervo, y declaramos que Él te sirve, declaramos que Él te honra, que Él camina contigo, Señor Jesús. Vamos a decirle al Señor que le amamos. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti.
adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Muchas gracias, Dios, te amaremos hasta el fin. Tú eres grande, tú eres fuerte y poderoso. Muchas gracias, Señor Jesús. Ahora quiero suplicarte que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16 y glorifica al Señor conmigo como si estuvieras en la iglesia. Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 10. Y bueno, vamos a ir estudiando parte por parte. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Bueno, Hechos 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Estudiábamos la vez pasada que era bien importante escuchar al Espíritu Santo. Y estudiábamos que Dios le hablaba a Pablo a través del Espíritu Santo y le prohibía, decía que no le tenía permitido, no le tenía permitido que pasaran a Bitinia. Y dice que luego trataron de pasar a... Y luego ya aquí en el versículo, en el 9, dice que tuvo una visión y vio a un varón macedonio que le decía: ayúdanos. Dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciaran el evangelio. Entonces ahora aquí ellos ya iban a otro lugar, pero ya guiados por el Espíritu Santo. Ya aquí Pablo había tenido una visión y entonces él se estaba guiando por lo que Dios le decía. Dice ya en el versículo 11: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, aquí vemos que muy seguramente el varón macedonio que le decía a Pablo en la visión: ven y ayúdanos, era esta mujer Lidia, vendedora de púrpura. A veces las visiones no siempre son muy claras en lo que vemos. Las visiones muchas veces tienen un significado y las tenemos que interpretar. Y entonces dice aquí en el versículo 14 que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Entonces fue Dios quien abrió su corazón, pero ella estaba escuchando muy atenta, ella estaba muy interesada en la palabra de Dios. Y dice que, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos rogó quedarnos. Y aquí va a empezar una gran aventura para Pablo y Silas. Entonces esta mujer pues los hospedó, era hospedadora, era una mujer que le entregó su corazón a Dios. Yo creo que ya adoraba a Dios, pero el apóstol Pablo confirmó su fe aquí. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Entonces dice aquí la Biblia que esta muchacha, había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice que esta daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Me preguntaba yo al estar estudiando esto, ¿por qué esta mujer tendría espíritu de adivinación? Esta mujer era una esclava. Esta mujer no era libre. Probablemente hicieron algún pacto satánico con ella desde que era pequeña. Tal vez la entregaron en algún centro espiritista. Tal vez la entregaron a Satanás. O ella misma le gustaba practicar la adivinación, la brujería. En Roma, porque es donde ellos se encuentran, en una provincia de Roma. En Roma se practicaban muchísimos pecados, se practicaban orgías, había mucha lujuria, mucha brujería. Entonces esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Al decir que tenía un espíritu de adivinación es porque estaba endemoniada. Y además dice que la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No sé, dice que era una muchacha. Tal vez yo estaba pensando que era víctima de trata. Seguramente alguien sacaba provecho acerca de sus servicios. Esa mujer, pues, al tener un espíritu malo, seguramente la usaban para hacer muchas cosas malas. Dice que sus amos recibían muchas ganancias. Dice, versículo 18, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Recordemos que Pablo tenía el Espíritu Santo y que Pablo tenía el poder para echar fuera a los demonios, así que le ordenó al espíritu que saliera y el espíritu la dejó. Y recuerda que tú también tienes poder para echar fuera a los demonios. Tú también tienes ese poder, porque la Biblia lo dice. Perdón que te lo recuerdo una y otra vez, en el Evangelio de Marcos, del versículo 15 en adelante. Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera a los demonios. Si tú eres una persona que crees en el nombre de Jesucristo, ordénales a los espíritus que se alejen. Ordena a esos espíritus que encadenan, a esos espíritus que atan, que salgan en el nombre de Jesucristo. Tú tienes el poder para atar al hombre fuerte y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Y entonces dice aquí la Biblia, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y entonces dice que, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Dice pues que había salido la esperanza de su ganancia. A estos hombres no les importaba la muchacha, solo les importaba el dinero. Eran unos criminales, no tenían corazón ni sentimientos. Hay mucha gente que da toda su vida en su trabajo. Hay mucha gente que tiene poco tiempo para servir a Dios. Hay gente que tiene poco tiempo para buscar al Señor Jesucristo. Pero busca al Señor, busca, no te esclavices en una actividad. No digas, no tengo tiempo, tal vez mañana tendré tiempo. Dice que estos amos se aprovechaban de esta mujer, se aprovechaban, era la fuente de su ganancia. Dedícale a Dios un tiempo para adorarle, dedícale un tiempo a Dios para servirle, dedícale un tiempo a Dios para buscarle, no seas esclavo del mundo. Dice que entonces los llevaron ante los magistrados, los llevaron al foro. Eh, entonces, la Biblia dice que hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pablo había hecho libre a una mujer que estaba endemoniada, pero la gente no lo veía así. Dice que sí, que los llevaron ante las autoridades y los acusaron. Los acusaron, dijeron, es que enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice que y todos estaban contra Pablo y Silas. Dice que también el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados les rasgaron las ropas. Dice que ordenaron azotarles. Les azotaron mucho, les echaron en la cárcel. ¿Sabe? Jesucristo nos advirtió, dice que el mundo nos aborrecería por causa de su nombre. El mundo nos aborrece cuando nosotros predicamos a Jesucristo. A la gente no le gusta escucharte. Lo que dicen de ti es que eres un hipócrita. Mira, ya viste cómo andaba hace algunos días y ahora ya está leyendo la Biblia. Mira, ya se cree muy santo, ya se cree muy bueno, pero a ti no te importe lo que digan. Tú pon tus ojos en Jesucristo. Cuando tú busques a Dios, seguramente mucha gente se va a levantar contra ti, pero tú mantente firme, mantente fiel, porque Dios tiene muchas bendiciones para ti. Entonces dice que ya estaban ahí encerrados. Y en el versículo 25, pero, y el pero es que viene algo bueno aquí. Entonces dice, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Perdón, discúlpame. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice que Pablo y Silas cantaban, pero estaban pasando muchas cosas malas, pero todo se ponía en contra de ellos. Pero a medianoche ellos, dice que oraban. Ellos pudieron haber tomado una actitud diferente, una actitud de renegar. Dios, ¿por qué nos trajiste a ti aquí? Dios, si tú nos prometiste respaldarnos, ¿por qué no nos ayudas? No, claro que ellos no tomaron esa actitud de reproche contra Dios. Ellos se afirmaron en el Señor y entonces empezaron a orar, sabían lo que tenían que hacer. Dijeron, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios. Y ellos estaban orando y clamando y suplicando, Señor, ayúdanos porque la situación está difícil. Ayúdanos porque la situación es contraria, ayúdanos porque la situación es complicada. Y seguramente oraban y también estaban agradeciendo a Dios y lo estaban glorificando y diciendo, Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Y dice la palabra que no solamente oraban, dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y seguramente cantaban, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
ahí siempre hay libertad. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. ¿Sabes? A veces estamos pasando situaciones difíciles, te sientes que estás en una cárcel. Pero tú ya eres libre, Cristo ya te liberó, tú eres libre, tú ahora eres una persona que puedes danzar en la presencia del Señor, que has podido aceptar a Jesucristo. Se cayeron las vendas de tus ojos, ahora puedes ver la gloria de Dios, ahora lo puedes glorificar, ahora puedes ver sus maravillas, ahora puedes saber que Él existe, que Él está contigo. Pero antes teníamos tantas vendas que nos impedían ver la gloria de Dios. Antes estábamos encadenados y no nos podíamos acercar a Dios. Entonces ellos cantaban himnos a Dios, porque aunque estaban encarcelados ahí, ellos sabían que eran libres. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ahora sí, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces dice que sobrevino un gran terremoto, algo sobrenatural ocurrió, vino todo se estremeció, un sacudimiento sobrenatural. ¿Sabe lo que estamos viviendo ahora? Es un sacudimiento sobrenatural, es algo que jamás habíamos visto, es algo inédito, es algo que nos ha dejado totalmente paralizados. Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios que sobrevino este gran terremoto, pero ese terremoto era de Dios, y empezaron a ocurrir milagros, empezaron a ocurrir maravillas. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron todas las puertas en el nombre de Jesucristo. Hoy hay un terremoto espiritual en tu vida, hay un terremoto espiritual en la vida de tu familia, hay un terremoto espiritual en tu vida espiritual, para que busques a Dios, para que se te abran todas las puertas por las que tú has estado orando. Ora, canta a Dios. Estás pasando tiempos difíciles, tienes incertidumbre acerca de tus negocios, tienes incertidumbre en cómo le vas a hacer más adelante, si es que no has podido pagar tus deudas, si es que no tienes para invertir tu negocio. Ponte a cantar, ponte a orar, ponte a cantarle a Dios. No solamente te estés preocupando para que venga un sacudimiento espiritual y entonces se te abran todas las puertas. Y dice aquí la palabra de Dios, y las cadenas de todos se suelten. Si tú estás en tu casa con tu familia, pónganse a orar. Pónganse a orar, pónganse a cantar alabanzas a Dios, hagan cultos en su casa. No necesitan tener un pastor ahí para hacer el culto. Alguien de ustedes sea como un guerrero, una guerrera, un salmista. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, alguien que dirija las alabanzas, a alguien que haga que dé la palabra del Señor, alguien que recoja las ofrendas, alguien que haga la oración final. Pero sabe, cada quien tome su ministerio. Vamos a poniéndonos en nuestra posición de batalla en el nombre de Jesucristo. Dice, y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dice que este carcelero despertó por el sacudimiento, pero en ese despertar hay algo espiritual por lo que va a ocurrir en la vida de este hombre. Dice que vio las puertas de la cárcel, vio abiertas las puertas de la cárcel. Sacó la espada, se iba a matar. ¿Sabes? Ninguno de nosotros podemos permitir que una persona, si nosotros estamos viendo que una persona va a saltar de un puente, no lo podemos permitir. No podemos quedarnos con las manos cruzadas viendo cómo la gente se está quitando la vida todos los días. Cómo la gente se avienta a las vías del metro todos los días.
Alguna vez iba yo caminando por el metro, bueno, iba caminando, sí, en el metro, en la estación de Hidalgo, y recuerdo que vi a una joven que estaba llorando, y lloraba mucho. Mm, Entonces pasé y sentí otra vez del Espíritu Santo que, Armando, tienes que regresarte a predicarle la palabra, pregúntale qué le ocurre, ve y dale un mensaje. Y yo, no, Señor, ¿cómo le voy a decir algo? Ay, qué pena, Señor. Y entonces el Espíritu de Dios, yo sentí como que me jaló y me regresó. Y ahí voy. Y le digo, oiga, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Le pasa algo? Y ya entonces la mujer, bueno, al principio pues no me quería platicar lo que tenía. Y después de algún rato que estuvimos platicando, yo le compartí la palabra de Dios, le dije que Jesucristo le amaba, le dije que Dios estaba con ella, que aceptara a Jesucristo en su corazón. Y pues ya al final la muchacha pues me dio muchas gracias y ya se salió del metro, se salió los torniquetes, se subió la escalera y se fue. Pero me dio mucho pendiente que ella estuviera ahí y que pudiera quitarse la vida, que pudiera aventarse a las vías del metro. Entonces no podemos ser insensibles. Este carcelero dice que se iba a quitar la vida porque si no se la quitaba, si no se quitaba la vida él, seguramente a él lo iban a matar al ver que todos habían huido. Entonces dice la palabra del Señor aquí que Pablo le dijo en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sabe? Pablo pudo haberse quedado viendo cómo este hombre se enterraba la espada. Pero Pablo le dijo, hey, tranquilo, no te hagas ningún mal. Aún sabiendo Pablo que lo que podía ocurrir es que los volviese a encerrar. ¿Sabe? Pero Pablo estaba pensando en la salvación de este hombre. Pablo estaba pensando en la salvación del alma de este hombre. Porque no solamente se iba a quitar la vida, sino que al quitarse la vida a este hombre y no haber recibido a Jesucristo en su corazón, este hombre iba a ir al infierno. Y cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que las personas sin Cristo van al infierno todos los días. Las personas que no conocen a Dios van al infierno y no podemos ser diferentes. La Biblia dice que si nosotros hacemos volver al pecado, al pecador de su error, dice que cubrimos multitud de pecados. ¿Sabe? Cristo mismo dio su vida por los pecadores. Cristo mismo vino a este mundo y fue colgado y fue crucificado en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para que todos seamos salvos. Y entonces nosotros tenemos la obligación, es nuestro compromiso, compartir la palabra del Señor con los demás. No podemos quedarnos solamente viendo cómo la gente se está muriendo en estos tiempos de coronavirus. Predícale la palabra de Dios a alguien, háblale a un familiar, dile que Jesucristo le ama. Si tú sabes de alguien que está enfermo, pues háblale por teléfono y dale el plan de salvación. No podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que poner manos a la obra. No podemos ser indiferentes. Entonces dice aquí versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice él pidiendo luz. Aquí hay otro asunto espiritual, pidiendo luz. ¿Sabe? Él vivía en oscuridades. Él era el verdugo de una cárcel. Ese hombre era el verdugo. Ese hombre no podía dejar libre a nadie. Seguramente hasta los castigaba. Cuando alguien les decía, oigan, tal vez ayúdenme, tengo agua, tengo hambre. Y seguramente les gritaba, ¡ay, cállate! ¡Deja de estar molestando! Como hoy lo vemos en los reclusorios, en las cárceles, como muchos de los que están ahí adentro son maltratados. Entonces dice que pidió luz.
y se precipitó adentro. Dice que estaba temblando, este hombre estaba horrorizado, este hombre tenía mucho miedo. Y entonces, de tanto miedo que tenía, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes? Si tú tienes miedo, pregúntate, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay mucha gente que tiene miedo en estos momentos difíciles, pero pregúntate, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes? Si puedes ser salvo, si podemos ser salvos en medio de la crisis. Todo tiene solución. Dios tiene una salida para nosotros. Hoy pídele luz a Jesucristo. Pídele que te muestre el camino, que te muestre la salida. Él pidió luz. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esas palabras son las palabras que estremecieron la cárcel. Estas palabras estremecen el rey, estremecen las tinieblas. Estas palabras tienen gran impacto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Jesucristo tenemos salvación. En Jesucristo hay libertad. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo. Estas palabras de cree en el Señor Jesucristo tocaron el corazón de ese carcelero. Estas palabras tocaron su interior. Eso tocó su vida. Y dice, versículo 33, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces este hombre cambió completamente su actitud. Y dice que le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Los llevó a su casa, dice. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces dice que les lavó las heridas. Él quería resarcir el daño que había hecho. Él ya estaba arrepentido. Él ya había escuchado la palabra de Dios. Ahí él escuchó el mensaje de salvación, el mensaje que Dios tenía para él. Y sabes, una señal de que una persona se ha convertido verdaderamente a Dios es que empieza a resarcir el daño. Es que empieza a restituir como Zaqueo. A Zaqueo lo criticaban. Y entonces Zaqueo dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es una señal de que una consecuencia de que alguien ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Aleluya. Dice que curaba sus heridas, les lavó las heridas. Si tú has lastimado a tu esposa, si tú has lastimado a tus hijos, si tú has lastimado a alguien, hoy arrepiéntete, pídele perdón al Señor Jesucristo y lava las heridas de esas personas. Lava las heridas, restituye el daño que provocaste en tu familia, en tus hijos, en tu esposa. Si mucho tiempo la ofendiste, si ofendiste a tu esposo, si has lastimado a tu esposo, hoy pídele perdón, suelta el rencor, suelta el enojo, suelta la amargura. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice que también enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir que pues ya los había llevado a su casa, llevó a Pablo y a Silas a su casa y se bautizó. Gloria a Dios, aleluya. Bajó a las aguas ese hombre, ese carcelero, ese romano, murió a su vida pasada y resucitó a una nueva vida en Cristo Jesús. Y versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Sabes? Hermano, ese hombre tenía una actitud de agradecimiento con Dios. Dice que les dio de comer. Y ¿sabes? Es eso que produjo en su corazón haber hecho todas estas cosas. Dice, y se regocijó. Él era el verdugo. Él era el que se encargaba de que los presos la pasaran mal. Pero ahora dice que les puso la mesa a Pablo y a Silas y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Se regocijó de que le fuera bien en los negocios. Se regocijó de que fuera un hombre muy exitoso en el mundo. Se regocijó de que recibiera un ascenso. No. Se regocijó a lo mejor de que lo podían castigar. No. Se regocijó de haber creído a Dios. Hoy regocíjate de creer en Jesucristo. Versículo 35, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a la cárcel. Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si nos vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria a Dios. Les tuvieron ahora que rogar los magistrados que se salieran de la cárcel. Ya no los querían tener ahí. Ahora les rogaban que salieran porque habían violado sus derechos. Y déjame concluir con esto. Hechos 16, 9 al 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Sabe quién era el varón macedonio? Seguramente era Lidia, y era ese carcelero con toda su casa. Y todos los que estaban en la cárcel, que fueron libres en aquella misma hora. Cree en el Señor Jesucristo. Si tú te estás preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero lleva la palabra de Dios a tu casa. Lleva la palabra de Dios a tu mesa. Cuando ores por los alimentos, ora con tu familia por los alimentos. Cuando te levantes, dale gracias a Dios por el nuevo día. Cuando te vayas a dormir, dale gracias a Dios. Pero no pierdas la oportunidad de agradecerle a Dios. No pierdas la oportunidad de hablarle a tus hijos de Dios, de hablarles del amor de Dios, de hacer oración con ellos, de orar por ellos. Acuérdate de la mamá y la abuela de Timoteo, que oraban por él, que desde niño había aprendido las escrituras. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dile, yo te amaré y te adoraré.
hermano. Ya sabes, busca el rostro de Dios, busca su presencia y no desmayes. No te preocupes, ocúpate en la oración. Dios te bendiga.